Ya, vamos a trabajar con esta guía de acá, que tiene varios ejercicios distintos de ecuaciones de segundo grado. Mm. Entonces, la idea es seguir con esta lógica de ya no solamente trabajar con problemas puramente matemáticos, sino que también ya empezar a meterle más lógica al problema. Entonces, tururú. Bueno, esto es como un repaso así muy general. Pero ¿cómo resolvemos un problema de ecuaciones de segundo grado? Esto también aplica para cualquier tipo de problema en general. Bueno, siempre, evidentemente, hay que comenzar por leerlo, pero ya viendo eso, hay que hacer el planteamiento del problema. O sea, es como, si es de geometría, dibujar la figura. Al final es como determinar cuál es nuestro X, cuál es nuestro Y, y ya después plantear la ecuación como tal. O sea, traducir el texto a una expresión algebraica. Eso es como básicamente lo mismo que vamos a estar haciendo ahora. Bueno, y lo otro ya es resolver e interpretar, porque en este caso no nos interesa solamente el número, sino también qué es lo que significa ese número. Entonces, dicho eso, eh, la vez pasada me pareció que como que no se acordaban mucho de matemática, o sea, de, no de matemática, de geometría, pero quizá como igual tuvieron la prueba hace poco, lo tienen más fresco. Es que, a ver, me acuerdo que la última pregunta venía de geometría y los demás no. Ya, pero por ejemplo esto de el rectángulo y su diagonal, ¿te acuerdas? La verdad no mucho. Está muy bien. Em, Al final, bueno, tenemos un rectángulo y nos dicen que la diagonal, que es la línea que atraviesa como los dos lados opuestos, mide 25 centímetros y que la altura del rectángulo es de 15. O sea, esto de acá mide 15. Y nos piden averiguar la base y el área. Ya bueno, la base sería este valor de aquí, que no sabemos cuánto es. Entonces, por eso es nuestra incógnita, nuestra X. Y el área en un cuadrado, o sea, bueno, en un rectángulo en este caso, es igual a la altura, que esa ya la tenemos, por la base. Entonces va a ser igual a... En general, o sea, la altura se tiende a representar con una H. Tampoco está mal usar otra letra, pero viene de height en inglés, que significa altura. Entonces sería la altura por la base. Ya, Aquí se podía hacer con teorema de Pitágoras, ¿o exactamente. no? Sí. Eso es lo que vamos a hacer porque con eso podemos encontrar nuestra base. Porque claro, acá sabemos que la altura es 15, pero no conocemos la base. Entonces tenemos 15x. Entonces, claro, como dices, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que lo que nos dice Pitágoras es que si tenemos un triángulo rectángulo, o sea, que tiene un ángulo de 90, la hipotenusa, que es la línea diagonal, es igual, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, si ahora traducimos eso a nuestro dibujo de acá, tenemos que, al final, esta parte es una especie de triángulo. Entonces, podemos aplicar la misma lógica. Al final, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, eso, aplicamos la lógica. En este caso, la diagonal, el equivalente a la hipotenusa, es la diagonal, que son 25 elevado, bueno, es 25 y en este caso por el teorema lo elevamos a 2. Y sabemos que la altura es 15 y eso equivale a uno de los catetos. Entonces nos va a quedar 15 elevado al cuadrado más x, que es la base, elevada al cuadrado. Esa es nuestra incógnita.
Entonces, simplemente tenemos que resolver. Entonces, 25 por 25 son 625 y eso va a ser igual a 15 por 15, que son 225, más x cuadrado. Y acá ya empieza a aparecer nuestra ecuación cuadrática. Lo bueno es que en este caso, como no tenemos, o sea, va a ser bastante más simple. Ahora vamos a pasar restando el 225. Entonces nos va a quedar 400. 400 es igual a x2. Y aquí al final esto lo podemos hacer, como siempre, por todos los métodos. A mi parecer aquí las dos formas más evidentes de hacerlo serían estas dos. Una forma sería pasar el 400 restando. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a x2 menos 400. Y esto lo podemos factorizar por diferencias en diferencias. En- o sea, perdón, en suma por diferencias. Em, y eso nos va a quedar x más 20 por x menos 20. Esa sería una forma de resolverlo. Y la otra forma es, ya, tenemos que 400 es igual a x2. Y acá simplemente podemos aplicar raíz cuadrada. Entonces calculamos la raíz cuadrada de 400, que eso es igual a 20. 20 por 20 son 400. Entonces nos va a quedar que más menos 20 es igual a x. Cualquiera de las dos formas llegan a lo mismo. ¿Vamos bien? Sí, Súper. Lo importante acá es que, bueno, entonces vamos a tener que x puede ser menos 20 o 20. Ahora, como estamos hablando de las dimensiones de un rectángulo, no puede ser negativo. Las cosas no miden valores negativos. Entonces, por eso nos quedamos solamente con el valor positivo, que es 20. Entonces sabemos que x es 20. Y con eso ya hicimos la primera parte. Cuando nos pedían averiguar la base, eso ya lo hicimos. Solamente nos faltaría el área. Entonces vamos a reemplazar en nuestra fórmula de aquí y vamos a tener que finalmente el área va a ser igual a la altura, que es 15, por la base, que es 20. Y eso nos va a quedar 300. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Súper. Em, ya, después a continuación, en este otro ejercicio, nos piden hallar dos números cuya diferencia sea 5 y que la suma de sus cuadrados sea 73. Entonces, ya, acá lo que tenemos que hacer, primero lo voy a escribir con dos números distintos. Necesitamos que la diferencia de estos números, o sea que x menos y sea igual a 5 y que la suma de sus cuadrados sea 73. O sea que x2 más y2 sea igual a 73. Entonces tenemos eso. Lo que vamos a hacer es que esto, la primera condición, sería lo mismo que decir que em, al final nuestro primer número es x y el segundo número es x menos 5.
¿cierto? Porque al final estamos pensando en un número cuya diferencia es 5. Entonces, por ejemplo, x podría ser 6 y el segundo número sería x menos 5, que es 1. Y si calculamos la diferencia entre ambas cosas, nos da 5. ¿Se entiende la lógica? Sí, Súper. Entonces, estamos trabajando con eso. Y ahora vamos a aplicar esto, uy, a esto que nos dicen de que la suma de sus cuadrados es 73. Entonces tenemos que x al cuadrado más x menos 5 al cuadrado es igual a 73. una pregunta. Dime, ¿El x menos 5 también podría ser x más 5 o cambia? eh, x más 5 igual quedaría, técnicamente lo podrías hacer de esa forma. Sí, igual sí. Ah, ya. Sí, porque igual sería un número que tienen 5 de diferencia entre ellos. Ah, ya. Entonces seguimos con esto y ya. Acá tenemos que aquí, esto es una propiedad. Nosotros sabemos que si tenemos x más, ay, ax más f, que eso es lo mismo que decir ax2 más 2abx más f2, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a desglosar esto aplicando, ay, acá se me olvidó poner que eso está al cuadrado, aplicando esa misma propiedad. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 2 por x por menos 5 más menos 5 al cuadrado que queda positivo, queda 25. Y esto es igual a 73. Entonces, resolvemos. Acá como tenemos 2x al cuadrado, los podemos sumar y nos va a quedar 2x2 más esto de acá, que nos va a quedar 2 por menos 5 son menos 10. Entonces, menos 10x más 25 es igual a 73. Y acá estamos muy cerca de tener una forma, una ecuación cuadrática estándar. Lo único que nos faltaría sería pasar el 73 restando al otro lado. Entonces nos va a quedar, acá restamos el 73, nos va a quedar 2x2 menos 10x menos 73 más 25 y eso nos queda 48. Y todo esto es igual a cero. Y nos podemos dar cuenta de que todos los números que tenemos son pares. Entonces podemos dividir la ecuación por 2 para que nos quede más chiquitita. Hacemos eso y nos queda que x2 menos 5x menos 24 es igual a cero. Y aquí lo podemos hacer, calcular usando cualquiera de los tres métodos, o sea, factorización, completación de cuadrados o fórmula cuadrática. No sé cuál se te hace más fácil a ti personalmente, Joaquín. El... Un ejemplo por fórmula no, porque ya al inicio me enreda, así que sería el... Ay, el... Ay, se me olvidó cómo se decía. Factorización. Sí, 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 sí. Ya, súper. Entonces vamos a tratar de hacerlo con factorización. Viéndola, o sea, haciendo como un primer escaneo, no hay ningún número cuya raíz cuadrada sea 24, derechamente, ¿cierto?
Entonces no podemos aplicar este método. Entonces la otra opción que nos queda es hacer x más eh, p por qx más p por q. Perdón, esto es una suma, no una multiplicación. Entonces estamos buscando dos números, tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den 24 y sumados sean 5. Entonces si empezamos a ver los números que nos dan 24, tenemos, em, bueno, 24 es 2 por 12. Eso no nos da 5 si los restamos. Em, También podemos hacer que 24 es 6 por 4. Eso tampoco nos da 5. ¿Qué más? Em, 8 por 3. Y 8 por 3, si la diferencia entre esos dos números sí es 24. Entonces, esto sería la solución a nuestro problema. Entonces, podemos reescribir esto como x. Ya, tenemos que el 24 es negativo, entonces uno de los dos números tiene que ser negativo. Y, o sea, bueno, evidentemente uno de los dos números tiene que ser negativo porque su multiplicación nos da menos, o sea, su multiplicación nos da menos 24. Em, entonces uno tiene que ser negativo, el otro positivo. Y como el resultado es menos 5, necesitamos que el más grande entre esos dos números sea negativo. Sería el 8. Sí, entonces nos va a quedar x menos 8 por x más 3 igual a 0. Entonces resolvemos esto y al final nos va a quedar una solución, es que x menos 8 sea igual a 0. Y eso es al final que x es igual a 8. Y la otra opción es que x más 3 sea igual a 0. Y eso significa que x es igual a menos 3. Entonces, con eso respondimos la pregunta. ¿Cuáles son los dos números cuya diferencia es 5 y la suma de sus cuadrados es 73? Son 8 y menos 3. Entonces, con eso ya estamos listos con el ejercicio. Ya. Después, este otro ejercicio es muy parecido de lógica. Nos dicen que la suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Haya dichos números. Ya, entonces acá se te ocurre cómo plantear el ejercicio. Sería x elevado a 2. eh, y el otro sería x, entre paréntesis, x más 1 elevado a 2. Súper bien. Sí, eso es. Y esto nos da 181. Entonces, súper bien. Esa es la lógica. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, desglosamos el número de al medio, que nos va a quedar x2 más 2 por x por 1, pero que es lo mismo que decir 2x, más 1 elevado al cuadrado, que es 1. Y esto es igual a 181. Entonces, es muy similar al ejercicio anterior. Sumamos los 2x al cuadrado, porque son el mismo término, entonces nos va a quedar 2x2 más 2x más 1 es igual a 181. Igual que antes,
tratamos de llegar a la forma tradicional de una ecuación cuadrática, o sea que el lado derecho nos quede igual a cero. Entonces pasamos restando el 181 y nos va a quedar que 2x al cuadrado más 2x menos 181 más uno, o sea, menos 180, es igual a cero. Todo eso se puede dividir por 2. Perfecto, sí. Entonces nos va a quedar x2 más x menos 90 igual a cero. Ya. Entonces, si te parece, ahora podríamos aplicar, porque acá también se puede hacer por cualquiera de los tres métodos, pero para practicar un poco la fórmula general, ¿te parece hacerlo por ese método? Sí. Súper. Entonces acá tenemos estos tres números. ¿Cuál sería el A? Eh, sería uno, Súper. ¿El B? 1 ¿Y el C? menos 90. Perfecto. Entonces, reemplazamos esto en la fórmula general, que es menos B más menos B al cuadrado menos 4AC y todo esto dividido en 2A. Entonces reemplazamos con nuestros valores y nos va a quedar menos uno más menos raíz de uno elevado a 2 menos 4 por uno por menos 90. Y todo esto lo dividimos en 2 por uno. Entonces nos va a quedar menos uno más menos raíz de uno. Como tenemos dos negativos, eso pasa a ser positivo. Y 90 por 4 son, ya, si 9 por 4 son 36, le agregamos un cero. Entonces nos va a quedar más 360. Y todo esto dividido en 2. Ya. Y al final esto nos va a quedar menos uno más menos 361 dividido en 2. Ya, el tema es que 361 no tiene una raíz tan clara. Al final nos va a quedar un decimal grande. Claro, sería, a ver, 161. Ah, mentira. 361 es igual a la raíz de 19. Eso se me olvidó. Ya, una... Ya, no te preocupes, Joshua. Igual esta clase quedó grabada, así que después puedes ver todo lo que venía antes. Pero básicamente estábamos haciendo ejercicios con, o sea, problemas donde se aplicaba ecuación cuadrática. Ya, entonces, perdón, teníamos que la raíz de 361 es igual a 19 al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos uno más menos 19 partido 2. Me confundí, como vi que había un uno al final, pensé que no tenía raíz cuadrada. Pero ya, nos queda esto. Y ahora vamos a tener 2x. El primer caso es cuando sumamos. Entonces nos va a quedar menos uno más 19 partido 2. Y el segundo caso es menos uno menos 19 partido 2. Entonces, primero
resolvemos la primera ecuación. Entonces 19 menos uno es 18. Partido 2 son 9. 9 más 9, 18. Y en el segundo caso, eh, menos uno menos 9 son menos 20. Partido en 2 son menos 10. Entonces tenemos estos dos resultados. Pero acá, como habíamos visto antes, siempre tenemos que fijarnos en que estos números tengan sentido con el enunciado. Entonces vamos a ver si calzan. Tenemos que la suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Entonces, al final vamos a reemplazar acá. Se supone que sí, debiesen ser, pero al final esto es una forma de verificar que efectivamente lo hicimos bien. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que 9 elevado a 2 más el número consecutivo, 9 más uno, que sería 10, más 10 elevado a 2, tiene que ser igual a 181. Entonces, 9 por 9 son 81. Entonces nos va a quedar 81 más 100. Y efectivamente, eso es igual a 181. Entonces, se cumple. Entonces, eso implica que tiene sentido nuestra respuesta. Y si ahora probamos con el menos 10, vamos a tener menos 10 elevado a 2 más el número que sigue al menos 10, que es, o sea, tendríamos, si reemplazamos en nuestra fórmula, sería menos 10 más uno. Entonces nos va a quedar menos 9 en este caso. Y si se fijan, esto nos va a quedar igual a la fórmula anterior. O sea, al despeje anterior que hicimos. Nos va a quedar 100 más 81. Entonces acá también se cumple el enunciado. Entonces por eso son válidas las dos respuestas. Ya. Y acá hay un ejercicio que a mí me pareció que es un poquito más complejo quizás, pero al final es cosa de ir leyéndolo bien por partes. Nos dicen que dentro de 11 años, la edad de Vicente será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. ¿Qué edad tiene Vicente ahora? Ya. Entonces, acá mi recomendación es ir anotando todo de manera súper ordenada para no perderse después. Entonces, voy a hacer una tablita de la edad de Vicente. Ya. Y vamos a decir que actualmente va a tener X años, Vicente. Es una incógnita, no sabemos cuánto. Después, hace 13 años, Vicente tenía la edad que tiene ahora menos 13. Y en 11 años más, su edad va a ser la edad que tiene actualmente más 11. Ya, hasta acá todo bien. ¿Sí? Súper. Entonces, ahora sí, si traducimos lo que nos está diciendo el enunciado a una ecuación, nos va a quedar que la edad de Vicente en 11 años, o sea, nos dicen dentro de 11 años, entonces x más 11 será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Entonces, eso va a ser igual a la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. O sea, x menos 13 elevado a 2
dividido en la mitad, que sería 2. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es ir despejando esto. El, la división del 2 y el elevado a 2 se pueden simplificar. No, ¿En este porque caso? son Ah, cosas distintas. Nosotros solamente podríamos simplificar si el 2 estuviera multiplicando, ay, ay, ay. pero cuando está elevado no lo podemos sacar de esa manera. Aquí yo lo que voy a hacer para sacar el 2 de abajo va a ser multiplicar todo por 2. Entonces vamos a hacer que el 2 pase multiplicando al otro lado. O sea, nos va a quedar 2x más 11 es igual a x menos 13 elevado a 2 partido 2 multiplicado por 2. Entonces al final acá se anula el 2 y desaparece. De modo que nos va a quedar esta multiplicación, que si la resolvemos, igual que siempre, multiplicamos primero el 2 por el x y después por el 11. Eso nos va a quedar 2x más 22 igual a x menos... Ah, no. Ah, no, sí, sí, porque el 11 no está al cuadrado. Me equivoqué, me entró esa pequeña duda. Estamos bien. X menos 13 elevado a 2. Em, no hay ninguna confusión con el procedimiento hasta ahora, ¿cierto? ¿No? Súper. Entonces, aquí, bueno, en este no tenemos mucho que hacer. Donde sí podemos hacer algo es aquí. Lo que vamos a hacer va a ser, otra vez más, aplicar esta fórmula que nos dice que x más b elevado al cuadrado es igual a x2 más 2 por b por x más b elevado a 2. Ah, no, perdón. Creo que normalmente esto se hace con una a en vez de una x. Lo voy a hacer de esa forma para que haya consistencia. Ahí sí. Ya, tenemos esa fórmula. Entonces vamos a aplicar esa misma fórmula aquí. Entonces nos va a quedar que 2x más 22 es igual a, y desglosamos eso. Entonces nos va a quedar x elevado a 2 más 2 por x por menos 13 más menos 13 elevado a 2. Entonces, acá vamos a seguir desglosando. El lado izquierdo nos queda igual. Y acá esta multiplicación nos va a quedar como un número negativo. Entonces nos va a quedar menos 26x y menos 13 por menos 13. Si hacemos esa multiplicación, bueno, de partida el número nos va a quedar positivo porque estamos multiplicando un negativo por un negativo. Entonces voy a dejarlo así. Y hacemos 3 por 3 son 9, 3 por uno son 3, uno por 3 son 3, uno por uno es uno. Entonces esto nos queda 169. Ya, y ahora podemos ir viendo cuáles son los factores comunes. En este caso tenemos que hay dos x que están solas. Y o sea, eso. Y al mismo tiempo también hay números que no están acompañados de ninguna x. Entonces, los podemos unir, esos dos términos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a pasar restando todo lo que está al lado derecho, de modo que nos va a quedar x2 menos
26x más 169 menos 2x más, menos, perdón, menos 22. Entonces, como habíamos dicho, estos números se pueden restar entre sí, igual que estos otros dos. Entonces nos va a quedar x2. Primero hacemos menos 26 menos 2, que nos va a quedar menos 28, menos 28x. Y después hacemos 169 menos 22, que nos va a quedar más 147. Ya. Y con esto entonces ya podemos plantear, ya tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolver. Entonces, voy a mover esto para abajo porque me parece que se nos va a acabar el espacio. Eh, ya, aquí nuevamente vamos a ocupar la forma cuadrática. Entonces, ¿cuál sería el A? El A, ah, el A sería 1, el B sería menos 28 y el C sería 147. Súper. Entonces, reemplazamos esto en la fórmula cuadrática. Entonces nos va a quedar que x es igual a menos f más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo esto dividido en 2a. Entonces tenemos esto y reemplazamos. Nos va a quedar menos 28 más menos raíz de menos 28 al cuadrado menos 4 por 1 por 147. Y todo esto se divide en 2 por 1. Entonces, voy a seguir aquí abajo. Ya, el menos 28, o sea, el menos 28 nos va a quedar positivo, porque son la multiplicación, o sea, negativo con negativo queda positivo. Y la raíz cuadrada nos va a quedar que menos 28 elevado a 2 son 784. Es importante que el menos 28 también pasa a ser positivo porque va a quedar menos 28 por menos 28, negativo por negativo, positivo. Ya. Y a esto le restamos menos 4 por 1, que sigue siendo menos 4, multiplicado por 147. Entonces, esto es 588. Y queda negativo porque solamente hay un signo negativo. Y todo esto se divide en 2. Entonces, seguimos resolviendo. Y 784 menos 588 son 784 menos 196. Y todo esto dividido en 2. Y creo que ya nos habíamos topado previamente con este número. Em, pero sabemos que 14 por 14, o bueno, dicho de otra forma más formal, que la raíz de 196 es igual a 14. O sea que 14 elevado a 2 es igual a 196. Entonces lo anotamos de esa forma. 28 más menos 14 partido 2. Y ahora ya podemos encontrar cuáles son los dos x. Por un lado, vamos a tener que x1 va a ser 28 más 14 partido 2. Y en el otro lado nos va a quedar que x es
28 menos 14 partido 2. Entonces resolvemos. 28 más 14 van a ser 32, ¿cierto? No, es 42. 52. Ah, no, 42, sí, 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 42. Y esto es lo mismo que 21 dividiéndolo por 2. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la resta. Entonces nos va a quedar 28 menos 14, y eso son 14 partido 2 es igual a 7. Ya. Y acá, entonces, no podemos llegar a una conclusión clara. Llegamos a dos resultados para Vicente. Vicente puede o bien tener 21 años o bien tener 7. Pero, ¿cómo logramos descartar cuál es la edad definitiva de Vicente? Lo hacemos guiándonos por el enunciado. En el enunciado nos dice que va a tener, bueno, que dentro de 11 años su edad será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Eso significa que X, o sea, que 7 no puede ser la respuesta porque hace 13 años, si su edad actual fuese 13, tendría menos 9. Y una persona no puede tener menos 9 años, ¿cierto? Entonces, por eso nos quedamos con que la edad que actualmente tiene Vicente son 21 años. ¿Se entendió esa conclusión final? Sí, Súper. Entonces, estos serían todos los ejercicios que vamos a ver hoy día. Así que eso, nos vemos la próxima semana. ya, chao, cuídate, Chao, que les vaya bien. igual.